Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11, vía Cali Candelaria. Comunícate al 322-711-5054. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Hola, ¿qué tal, amables televidentes del Canal 2, el canal de nuestra gente? Los saludamos el día de hoy, 13 de diciembre del 2021, con un tema muy interesante que estaremos tratando el día de hoy. Invitados que nos estarán hablando sobre el tema de la erradicación forzada en el Putumayo, lo que está viviendo también las comunidades nasas, y todo esto además de el incumplimiento de los acuerdos que se pactaron en La Habana por parte del gobierno nacional para las comunidades de este territorio. Y para este programa tendremos como invitados a Mayerly Garzón, quien es del equipo jurídico de la asociación Minga. De igual manera, en estos momentos conectados con nosotros también está Javier Marín, quien también integra esta asociación. Más adelante posiblemente tendremos a Leonel, quien es integrante de ASO Puerto Asís. De igual manera tendremos a varios integrantes o algunos integrantes de las comunidades nasas que se han visto afectados por esta problemática que vive este territorio. Pero sin más preámbulo, vamos a contactarnos en estos momentos con Mayerly Garzón, quien es integrante del equipo jurídico de la asociación Minga, para que sea ella la que nos dé un panorama un poco más amplio, para que nos cuente un poco cuál es la realidad que está viviendo este territorio de Putumayo con el tema de la erradicación forzada. Mayerly, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Iniciar por decir que en este momento el Putumayo pasa por una fuerte crisis de derechos humanos debido a la erradicación forzada. Allí la fuerza pública ha generado varias violaciones a los derechos fundamentales de campesinos e indígenas, y por ello varias comunidades han venido generando escenarios de diálogo y escenarios de interlocución con el gobierno, un poco para poder exigir una garantía a la vida, a los derechos territoriales, a la integridad personal de los habitantes que habitan pues el territorio, ¿no? Asimismo, este escenario de crisis humanitaria pues obviamente repercute en los escenarios de los mínimos vitales y de la economía campesina que se maneja en el territorio, por lo cual también se ha venido afectando el sostenimiento económico de las familias. Bien, Mayerly, a Javier, con los buenos días, preguntarle, bueno, ¿cómo ha sido el panorama? Tengo entendido también que han habido diálogos por parte de las comunidades y el gobierno nacional para, digamos, el cumplimiento y el tema de la sustitución de los cultivos de coca por cultivos productivos, teniendo en cuenta pues que en estos momentos es los cultivos de coca la única fuente de economía que tienen las personas de estos territorios. Javier, ¿cómo han sido los diálogos? ¿Qué se ha venido dialogando entre las comunidades indígenas? Porque hay que decir, la fuerza pública ha tratado de erradicar de manera forzada estos territorios. Javier, buenos días. Javier, activa la cámara, por favor. No te veo, Javier. Bien, Mayerly, la misma pregunta para ti, el tema de cuáles han sido los diálogos, cuál ha sido, digamos, lo que se ha pactado en estos momentos entre el gobierno nacional y las comunidades nasa de este territorio. Vale. Bueno, digamos que este escenario de diálogo nace a partir de una orden judicial que dicta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le ordena
al gobierno y a las entidades encargadas del tema de erradicación o de la política antidrogas generar una consulta previa, toda vez que en el marco de las operaciones se venía vulnerando los derechos territoriales de la comunidad NASA. A partir de ello, se ordena al Ministerio del Interior iniciar una consulta previa, la cual en estos momentos se viene desarrollando y se encuentra en la fase de preconsulta. Allí, desde este escenario, los pueblos NASA están planteando al gobierno la necesidad de generar un proceso de reconversión económica desde el plan de vida NASA. Y ese plan de vida NASA, o desde esa visión, desde esa cosmovisión, poder generar la posibilidad de tener fuentes económicas sustentables, pero que también sean acorde a la cultura que tienen los indígenas allí en el territorio. Sin embargo, estos diálogos, bueno, por el momento los acuerdos han sido poder generar una caracterización del territorio que permita dar cuenta de las necesidades que tienen las comunidades indígenas en términos también del abandono estatal, del empobrecimiento que han venido teniendo al transcurso de los años y a partir de ello poder generar el planteamiento de algunos proyectos de sustitución. Pero eso también tiene que ver y responde directamente a la determinación de que el cultivo de hoja de coca no hace parte de un capricho de las comunidades que allí se asientan, sino que hace parte también de la imposición de ese abandono estatal, del empobrecimiento, de la falta de inversión estatal que existe en los territorios y que ha llevado a las comunidades a la producción de estos cultivos, también en medio de unas condiciones de violencia, en medio de unas condiciones muy difíciles que tienen las comunidades. Asimismo, pues bueno, esta consulta previa, como les comenté, se encuentra dentro del periodo de preconsulta. La orden ha sido incumplida ya en 2 ocasiones con la entrada de la Fuerza Pública a territorio NASA. Y por otro lado se encuentran también las comunidades campesinas que mediante la instalación de una mesa campesina, valga la redundancia, han venido generando unos acuerdos para el cumplimiento de unos mínimos y un diálogo que pueda permitir el reconocimiento del campesino que cultiva la hoja de coca, pero asimismo el campesino que cultiva el pancoger, que genera también una protección ambiental y que dentro de estos diálogos que se han venido dando, quiere sobre todo el campesinado ese reconocimiento como sujeto de diálogo, pero asimismo poder garantizar todo el tema de derechos humanos bajo las operaciones que viene haciendo el ejército, toda vez que se han presentado graves hechos en los cuales campesinos se han venido visto afectados. Ahí ya vi a Javier, creo que ya se pudo conectar. Bien, sí, ahí tenemos a Javier. Sí, vale, adelante. No, como para terminar, y si Javier nos quiere complementar, dentro de esta mesa campesina, digamos que se vienen planteando estos procesos de sustitución, pero asimismo con el compromiso de que se pueda dar procesos de titulación de tierra, el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz para poder pasar al cumplimiento del punto 4. Bien, Javier. Hola, muy buenos días. Bien, Javier, quería preguntarte, bueno, hablando con Mayeli un poco sobre la realidad de la situación que vive en estos momentos el territorio, a usted preguntarle como integrante de la Asociación Minga, ¿cómo ha sido el acompañamiento de la Asociación Minga a todo este proceso que ha tenido la comunidad NASA en el territorio y que se ha visto afectada por el tema de la erradicación forzada que tiene constante acecho por parte de las autoridades en contra de estas comunidades? Bueno, sería importante recordar esta problemática de dónde viene y por qué no se ha podido resolver, y es el hecho de que ustedes se recuerdan que hace
El Plan Colombia ha sido uno de los planes integrales de intervención por parte del gobierno de Estados Unidos y de Colombia en un convenio que construyó este tipo de política antidrogas que ha venido siendo aplicada desde comienzos de siglos en los territorios del país y que fundamentalmente se ha concentrado en el Putumayo por algunas consideraciones de orden estratégico que ubican allí a nivel geopolítico y a nivel geoeconómico y que tras largos años de operativos militares acompañados de fumigaciones intensivas, de envenenamiento del territorio y de programas sociales supuestamente alternativos a los cultivos de la coca, a esta economía de la coca, no fructificaron para nada, y lo único que fructificó allí fue la violencia, la miseria, el hambre, la desarticulación de los movimientos sociales, de los tejidos comunitarios, y eso en gran medida demuestra que este tipo de políticas antidrogas enfocadas en una estrategia contrainsurgente o en una estrategia de guerra no van a conducir a lograr unos propósitos que realmente sean justos, sean sustentables y permitan realmente construir futuro en esta región tan importante que es de la Amazonía, ¿no? Eso es un elemento clave también para considerar en el análisis de esta problemática que se vive en el país y en estos territorios amazónicos y particularmente en el Putumayo. Allí, pues, las comunidades indígenas han sido una de las comunidades y organizaciones, y particularmente las de los NASA, que han planteado desde tiempos atrás una serie de alternativas en términos de cómo modificar una política antidrogas que no vea en la planta y en sus cultivadores el enemigo principal, como el factor principal de la criminalidad que genera de por sí este tipo de cultivos cuando son intervenidos por otra serie de actores que son quienes realmente comercian y trafican con estos cultivos para volverlos como economía ilegal. Con las comunidades naces, Minga ha podido tener una relación muy sostenible en la medida que hemos encontrado que en su cosmovisión, en su forma de organización, en sus prácticas culturales, es posible generar una serie de alternativas para esta problemática. De hecho, nuestra relación con las comunidades NASA ha permitido que articulemos ese saber, esos propósitos en otros escenarios, en otras formas de encuentro con otras organizaciones de la región, de otros sectores, y generar unos debates y unos diálogos que hoy se empiezan a desarrollar a partir de un foro departamental que hicimos recientemente allí en coordinación con Movicap, en donde participan varias organizaciones sociales de la región, principalmente del municipio de Puerto Asís. Allí entonces ha sido clave la relación con las comunidades NASA y su resguardo y sus organizaciones, en tanto se ha podido sostener una propuesta con unos principios fundamentales que permitan darle salida a esta problemática que ya se volvió histórica en el país y particularmente en el Putumayo. Bien, Sonia ya la tenemos en línea, ella es una líder social que nos estará acompañando el día de hoy, y a Sonia le quiero preguntar, bueno, Sonia, usted que ha estado muy de cerca de este proceso que ha tenido las comunidades NASA, teniendo en cuenta este atropello por parte de las autoridades a la erradicación forzada, ¿cómo ha sido el proceso desde el inicio, bueno, con el incumplimiento del acuerdo de paz, teniendo en cuenta que se empieza, como lo decía Mayerly, por el punto 1 y después para poder pasar al punto 4, que es el tema de la erradicación de los cultivos de coca? ¿Cómo ha sido este proceso de las comunidades NASA? Bueno, pues como bien decía Javier, antes saludar, muy buenos días para todas y todos quienes nos están escuchando, agradecer a Canal 2 y al espacio de nuestra gente
por darnos este espacio para poder compartir las distintas afectaciones a las que se enfrentan cotidianamente las comunidades indígenas, pero también las campesinas en el departamento del Putumayo. Comunidades que históricamente han tenido que padecer el olvido estatal, las distintas afectaciones, ¿no?, del conflicto social, político y armado que acaece en este territorio, y bueno, también incluso las dificultades que tienen para poder comunicarse y denunciar de primera mano lo que les sucede, ¿no? Estamos aquí cruzando los dedos para que ojalá los compañeros. Bien, bueno, tenemos un problema de internet con el tema de la conexión de Sonia. Bueno, estamos hablando de las comunidades NASA que se ven afectados en estos momentos por el tema de la erradicación y bueno, las arremetidas por parte de la fuerza pública. Precisamente de esta comunidad queremos mostrar un video, vamos a mostrar un video en donde habla la integrante del resguardo NASA, Fanny Álvarez, quien nos ha enviado unas declaraciones y quien ha dado un mensaje a todo este tema y a esta problemática. Soy Fanny Alvarado, hago parte del resguardo NASA Cunachá. En estos momentos estoy en la representación de coordinación política. El pueblo NASA presentó una tutela ante la vulneración de derechos de la erradicación forzada en el territorio sobre en esa base de esa tutela se da una sentencia, la 370. Los jueces dan unas garantías. Bien, bueno, tenemos un problema ahí con el tema del audio, vamos a tratar de solucionarlo. A Mayerly, el tema de lo que venía hablando, precisamente Sonia, sobre cómo ha sido el tema también de que no solamente son las comunidades indígenas, claro está, sino el sector campesino que se ve también afectado por el tema que ustedes mismos lo estaban diciendo al principio. Estos cultivos de hoja de coca es como la única fuente, teniendo en cuenta el territorio, la única fuente económica que tienen estas comunidades para el sustento diario. ¿Cómo ha sido también las discusiones que se han dado para el cumplimiento del punto 4 y después pasar al punto, el punto 1 y después pasar al punto 4? Porque usted mismo lo decía anteriormente, no hay otra opción para estas comunidades, no hay otra manera de sobrellevar su día a día. Sí, en efecto, en el tema campesino hay como 3 puntos importantes que tocar. Uno es la necesidad de que el gobierno reconozca al campesino como un sujeto de diálogo, toda vez que después del acuerdo de paz, lo que dice o manifiesta el gobierno es que ellos ya negociaron, ellos ya hicieron como un arreglo o trataron de arreglar toda esta situación y no están permitiendo como nuevos diálogos con el sector campesino. Sin embargo, el campesinado de esta región se reconoce como tal, como campesino, también como agricultor, y por ello plantear estas propuestas de transformación, de sustitución, siempre y cuando haya garantías de permanencia, de sustentabilidad y de reconocimiento hacia el campesinado. Porque como ya lo vimos en muchas de las acciones y de lo que fue la implementación del PENIS, el gobierno tuvo incumplimientos y de las acciones que se presentaron dentro del territorio, muchas de ellas dejaron en desamparo a las comunidades, a pesar de que casi el 98% de las comunidades erradicaron y cumplieron con su parte del acuerdo. Sin embargo, el gobierno en términos de ejecución, de entrega de recursos, fue demorado, en muchas partes no se cumplió la entrega de recursos y por ello poder dialogar sobre el reconocimiento y las garantías antes de pedir otra vez y nuevamente cumplimiento, incluso de las familias no firmantes, porque también existe un rompimiento frente a las familias firmantes y las no firmantes respecto al gobierno.
es poder garantizar esa titulación de la tierra, una reforma agraria integral que le permita al campesinado permanecer en el territorio y generar realmente procesos de sustitución que le permitan una sustentabilidad. Sin embargo, esos procesos de sustitución no pueden ir de manera aislada, sin la inversión estatal en vías, sin la inversión estatal en garantías de comerciabilidad de los productos, en garantías de paz, porque asimismo durante años esta región ha sido dejada al olvido en medio de diferentes grupos al margen de la ley, que sí han generado todas unas condiciones muy difíciles en el territorio. Entonces, ese punto de reconocimiento, poder decirle al gobierno que el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz es trascendental y muy importante para que el punto 4, frente a la sustitución de cultivos ilícitos, pueda cumplirse. Y por último, decir que las comunidades campesinas están en la plena voluntad de generar procesos de sustitución, que no es difícil, que no es fácil, disculpen, vivir en medio de la violencia que genera la plantación y todo el comercio que sí genera el narcotráfico como tal. Y por ello, la expresa voluntad de sustituir tiene que hacerle un llamado al gobierno. Y hay que hacerle un llamado al gobierno a decir, los campesinos se están sentando, están pidiendo garantías para poder generar este proceso y terminar con una política antidrogas que como resultado nos ha tenido graves violaciones de derechos humanos, una contaminación supremamente fuerte que hasta el momento no han podido revertir con el tema de glifosato. Y tercero, la necesidad de que el campesino pueda tener unas fuentes económicas sustentables que le permitan vivir con dignidad en el territorio. Y para ello las comunidades campesinas han venido construyendo unos planes de vida en los cuales reconocen incluso las graves afectaciones que han tenido las erradicaciones en temas ambientales y propenden para que ellas sean totalmente minimizadas. Javier, a usted quería preguntar el tema de lo que decía Mayerly, la fumigación de los territorios, de los cultivos con glifosato, no solamente afecta el territorio como tal, no solamente afecta esos cultivos, sino que de igual manera las comunidades que están alrededor de estos cultivos. Ustedes, ¿qué decir ante esta situación por la que pasa estas comunidades, no solamente indígenas, sino campesinas, a la hora del tema de la fumigación de estos cultivos con glifosato, Javier? Bien, recordar también que ya ese fue un método aplicado que no dio ningún resultado en términos de superar el tema de los cultivos, como se evidencia 30 años después de haberse aplicado esas fumigaciones intensivas aéreas, que inclusive indujeron a que el gobierno de Ecuador le exigiera, mediante pruebas que presentaron allí diversas organizaciones y el mismo sistema de salud de Ecuador, las afecta que para la población de allí se estaba generando con esas fines desde Colombia. Hubo un acuerdo entonces de unas indemnizaciones de Colombia, pero también un acuerdo en términos de colocar una franja de 10 kilómetros en la frontera en la cual no habría fumigaciones por parte del gobierno colombiano. Recientemente, en el foro que hicimos esta semana allí en Puerto Asís, que da inicio como a una nueva etapa de diálogos, de convocatoria de un diálogo social alrededor del tema cocalero, ambiental y territorial, pudimos escuchar testimonios de campesinos y campesinas que hablaban al respecto de ese tiempo, de los tiempos que vivieron en la época de las fumigaciones y los impactos ambientales que se generaron. Entre otras cosas, señalaban que determinadas especies de animales ya no las volvieron a ver, por ejemplo. Y bueno, y señalar que en ese tiempo
las secretarías de salud de aquí del departamento, tanto de la gobernación como de los municipios en donde se desarrolló de manera intensiva esas fumigaciones, registraban datos de cambios fundamentales en la epidemiología de la población y situaciones muy de afectaciones de la salud muy ligadas al tema del envenenamiento del ambiente, del territorio, de las aguas, y también como la pérdida de muchos cultivos de pan coger, porque las fumigaciones son totalmente indiscriminadas. No simplemente se realizan de manera efectiva sobre un área determinada, sino que en la medida en que son aéreas, en la intención supuestamente de abarcar en menos tiempo, sin mayor efectividad, con mayor impacto, ese tipo de acciones ese tipo de acciones de erradicación de los cultivos, hay una afectación muy generalizada para la salud, para el ambiente, para las aguas, para los cultivos e inclusive para los animales. Hubo también en ese tiempo en donde existieron estas fumigaciones aéreas, unas demandas y unas denuncias al respecto de la pérdida de las especies agropecuarias de las comunidades. Y así, esos han sido los fundamentos también para detener las intenciones de este gobierno, principalmente de volver a retomar las fumigaciones aéreas. En estos momentos hay una regla que le exige al gobierno generar una serie de condiciones para que este tipo de acciones no se implementen. Aún está el debate. Sin embargo, habría que señalar que en estas erradicaciones forzadas que se hacen de manera intensiva cada semana, hay operativos permanentes militares de erradicación forzada con grupos de erradicación forzada que contrata el gobierno y que también están fumigando de manera manual. Eso de igual manera también genera en menor grado los impactos que señalaba anteriormente, pero evidentemente el tema del aire, el tema de la absorción de la tierra, de las aguas, de los líquidos, se distribuyen en otros territorios y en otras fuentes de agua que afectan directamente el ambiente, pero también la salud de las comunidades. Bien, bueno, ahorita sí nos dice nuestro productor para ver el video de Fanny Álvarez, quien es integrante del resguardo NASA. Adelante. ¿Listo? Listo. Soy Fanny Alvarado, hago parte del resguardo NASA Quinachá. En estos momentos estoy en la representación de coordinación política. El pueblo NASA presentó una tutela ante la vulneración de derechos de la erradicación forzada en el territorio sobre cultivos ilícitos. En esa base de esa tutela se gana una sentencia, la 370, donde los jueces dan unas garantías a favor del pueblo NASA y aún hoy como resguardo NASA Quinachá estamos exigiendo al gobierno que se garantice los derechos fundamentales dentro de este proceso para que nuestro territorio en el ámbito de la territorialidad se dé garantías al buen vivir del pueblo NASA y para fortalecer el plan de vida como comunidad NASA. Entonces, en este proceso ya llevamos 2-3 encuentros con gobierno nacional y la delegación de la Policía Antinarcótico y la Policía Nacional, pero no hay garantías suficientes para proseguir el proceso, más aún la comunidad tiene toda la voluntad de seguir este proceso, querer radicar voluntariamente y con las partes y mirando el espacio territorial
pues queremos protegerlo y mirar también la economía de las familias. Mirando las economías de la familia, queremos que nos garanticen que a cambio de la compra tenga el sustento y se favorezca el proceso organizativo dentro del plan de vida para el buen vivir del pueblo nazi. ¿Puedo decir? Bien, bueno, ahí escuchábamos a Fanny Alvarado, quien es integrante de la comunidad NASA. Mayerly, ustedes que han estado muy cerca de todos estos procesos, que han estado cerca de estas comunidades, no solamente indígenas, sino como lo veníamos diciendo, comunidades campesinas, ¿cuál es el sentir en estos momentos de estas comunidades? Así como lo decía Fanny, quien a gritos piden que le solucionen la gran problemática que tienen y además de eso los diferentes atropellos que han habido por parte de las autoridades. ¿Cuál es ese sentir en estos momentos de esas comunidades, Mayerly? Bueno, hoy el sentir de las comunidades NASA es un llamado a la dignidad, creo que principalmente, pero también es un sentir es un sentir territorial, toda vez que allí la convergencia de la violencia y del abandono estatal, junto con esta problemática social cocalera, ha generado también unos daños al tejido social y cultural del pueblo NASA. Y este llamado a la propuesta de la reconversión económica desde el Plan de Vida NASA no es más que un llamado a volver a las raíces indígenas del pueblo NASA, a conectar nuevamente con la tierra, poder devolverle a las comunidades indígenas la posibilidad de permanencia, de garantizar sus derechos territoriales. Y hoy este pueblo, además valeroso, se sienta con el gobierno, continúan los diálogos a pesar de que el gobierno en 2 ocasiones ha violentado las órdenes judiciales, ha violentado su autonomía territorial, y este sentir y este llamado es a que conjuntamente se pueda constituir un proceso que le permita a las comunidades permanecer y poder cumplir ese plan de vida NASA que se está desarrollando en el territorio. Bien, en estos momentos tenemos a Norberto, quien también hace parte del resguardo NASA, y él nos va a contar un poco con los buenos días. Norberto, bueno, Fanny en un video anterior nos comentaba la realidad que vive este territorio. Usted, ¿cuál es la situación? Hablemos un poco ustedes que están dentro de estos territorios, la situación que viven ustedes como comunidades NASA ante esta arbitrariedad por parte del gobierno nacional y el incumplimiento de los acuerdos que se pactaron en La Habana, Norberto. Hola, buenos días para todos. Bueno, en este momento una compañera Fanny no pudo estar por cuestiones del tránsito, ¿no? Sino que la problemática que hemos tenido viniendo nosotros pasando frente a los cumplimientos que no han sido ejecutados por La Habana que se habían planteado, ¿no? Nosotros no tenemos problema frente a la erradicación. Desde el principio hemos acordado en que llega al tal punto de que nosotros tengamos que erradicar, nosotros lo hacemos, pero que el gobierno cumpla con lo que habían planteado anteriormente. Uno no se puede ir a erradicar, ya que eso es el único sostenimiento que nosotros como NASA tenemos. La única manera de sobrevivir, podríamos decirlo, en estos momentos, ya que lo que concerte a lo que es cultivos ya lícitos, no hay lo que hay transporte, vías bien adecuadas, no hay un sector en el cual nos dé para transitar ese producto y poderlo vender. Eso sería en cuestión de eso. Y en cuestión de que hemos pasado en muchos casos hemos tenido que unos comuneros, representantes han fallecido, y eso nos intimida un poco, ya que pues nos da miedo en el sentido de que si hablamos
nos van a asesinar o nos van a hacer algo. Eso sería por esa parte. Bien, Norberto, podríamos ampliar un poco ese tema, lo que decía, la persecución, además de la arremetida por parte de la fuerza pública y de las autoridades, es la persecución que han tenido ustedes. ¿Cómo ha sido el tema de la persecución a esos líderes de estas comunidades que hoy por hoy defienden estos territorios? La persecución pues se ha venido dando de mucho tiempo, ¿no? Sino que pues uno a veces deja de decir esas cosas, ya que pues una mal palabra dicha nos arremeten y pues en muchos casos nos asesinan. Muchas veces nos amenazan, ya sea con noticas o llamadas, y eso a más de uno de nuestros gobernantes les ha pasado, ¿no? Pero ya indirectamente sí se ha sentido nuestro pueblo arremetidos a esos casos. Ya uno no puede protestar porque ahí el Estado justo llega ya a amedrentarnos con el SMAT, y eso nos pone en peligro de muchos de nuestros comuneros y ciudadanos nazis. De todas las reuniones y bueno, los encuentros que ustedes han tenido con el gobierno nacional, hablemos un poco, bueno, sobre esos acuerdos que hoy por hoy no se han cumplido, no se han pactado ustedes como integrantes de estas comunidades, y además de eso, ¿qué sigue en estos diálogos que han venido teniendo ustedes con el gobierno nacional? Bueno, lo que sigue en estos momentos con el diálogo con el gobierno, estamos en concertación, ¿no? Pues ya hemos tenido unos acuerdos, los cuales pues vamos a esperar. En estos momentos no esperar si ellos vamos a llegar a unos acuerdos y esperar que ellos nos cumplan. Nosotros estamos dispuestos a darlo todo siempre y cuando el gobierno nos cumpla, y eso sería nuestra parte de nuestro lado. Solo esperamos que el gobierno nos cumpla y así todos vivir bien. Bien, vamos con otro video para que nos contextualice un poco tanto a nosotros como a ustedes, también los televidentes que están a esta hora, que habla un poco sobre la realidad que vive estos territorios, una persona integrante de una organización que también está y estuvo dentro de todo este proceso. Dale. Mi nombre es Carla Nupán, soy delegada por parte de la Personería Municipal de Puerto Asís, haciendo acompañamiento el día de hoy a esta consulta previa en el resguardo NASA. En este día se ha llevado a cabo lo que es el llegar a acuerdos en cuanto a la ruta metodológica y en el cumplimiento de las reuniones que ya se han llevado a cabo anteriormente. Eso en razón, primero, al respeto de los derechos humanos de la comunidad y de su identidad como comunidad indígena. Se llevó a cabo el proceso como tal de ya concertación del valor que va a llevar a cabo la ruta metodológica, y en este momento se está pactando lo que es la acta para así tener un compromiso como tal con la entidad, con las entidades del ministerio. Porque es importante este proceso de consulta previa para la sustitución de cultivos de hoja de coca. Es importante consulta previa para la sustitución de cultivos, primero para respetar el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas, y segundo, a nivel social se puede evidenciar que las comunidades indígenas tienen como un diario vivir estos cultivos de coca. Entonces se busca sustituir de una u otra manera para que ellos no salgan afectados y no caigan, digamos, en un abandono social más grande de lo que se puede evidenciar en el municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo. ¿Usted podría confirmar o bueno, aseverar que en este proceso de veeduría que ha adelantado la Personería de Puerto Asís se ha identificado que el pueblo nasa tiene la voluntad de iniciar los procesos de sustitución, que esto pues ha quedado un poco aquí establecido? Claro que sí. Yo creería que el pueblo nasa, como cualquier otro pueblo indígena, tiene la voluntad de sustituir estos cultivos. Simplemente necesitan que se les dé un sustento, o después de que se sustituya, que tengan una manera de subsistir, que no salgan afectados ni ellos, ni sus familias, ni la futura generación. Vale. La última pregunta sería: ¿la Personería ha evidenciado en el último periodo que la fuerza pública o el Estado, digamos un poco, ha incumplido parte de los acuerdos con las familias, por ejemplo,
que firmaron el acuerdo de los PEMIS, o también contarnos un poquito sobre las vulneraciones que se han denunciado en el marco de las erradicaciones forzadas en el corredor Puerto Vega. Bueno, yo creo que para nadie es un misterio que sí se están presentando vulneraciones en cuanto por parte de la fuerza pública a la comunidad, sea indígena, campesina. Bien, bueno, ahí escuchamos a un integrante de alguna organización. Javier, ¿por qué usted cree que el gobierno nacional no ha empezado el proceso de los cumplimientos de los acuerdos para empezar por el punto 1 y luego por el punto 4? ¿Cuál es esa demora? ¿Cuál es esa obstrucción que tiene el gobierno nacional para el cumplimiento de estos acuerdos? Micrófono. Javier, micrófono. No te escuchamos. Sí. Ahí está. Pues Daniel, ahí nos remontas a la posición que en general tiene este gobierno en relación a los acuerdos de paz. Los acuerdos de punto final que particularmente realizó con la FARC, pero en general también con la paz. Este gobierno pues ha demostrado por todas sus actuaciones y sus omisiones también el hecho de que le interesaría de alguna medida, en primer lugar, que exista un ambiente de violencia generalizada en los territorios en los que las comunidades y sus procesos sociales en particular vivan en una permanente tensión que no les permita entonces oponerse a los planes de intervención de los territorios que tiene el gobierno en términos del modelo de extractivista. Pues recordemos que el Putumayo ha sido uno de los puntos centrales, en primer lugar, de intervención hacia la Amazonía, el Putumayo es el único departamento en toda la Amazonía que el gobierno ha declarado como territorio de interés minero, como distrito de interés minero. Pues allí gran parte, el 80% del departamento está, aparece en el mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con todas las cuadrículas que corresponden a los bloques petroleros, a excepción del Parque Natural de La Paya. Pero de resto, todo está allí en términos de bloques que existen en estos momentos, más de 42, 43 bloques petroleros, algunos en explotación o en desarrollo, otros en exploración, otros en negociación, pero en general el 80% del territorio de Putumayo está enfocado en la industria petrolera. Y la otra parte del Putumayo, que es la parte alta, entonces está entregado en términos de títulos mineros, desde la época del gobierno de Uribe, que entregó 9 millones de hectáreas a las industrias extractivas en el país. Le correspondió a esta parte de alta del Putumayo también unos territorios que fueron entregados como títulos para diversas empresas mineras y para diversos proyectos mineros. Hoy en particular, por ejemplo, en Mocoa, cuando haya una activación de esos títulos entregados en la primera administraciones del señor Uribe, ahora están en reactivación, y uno de los proyectos más importantes que tiene el gobierno, hacia el cual ha enfocado su nueva dinámica de extractivista, es un proyecto minero que hay alrededor de los cerros de Mocoa, que es de alto interés, en tanto el gobierno ha ubicado que allí los proyectos mineros alrededor de la explotación del cobre va a ser el nuevo commodity de la economía internacional y por lo tanto del mercado internacional, y por lo tanto el país, él esperaría, y bueno, y el proyecto político que agencia, esperarían que en la reactivación económica y todo este proceso de la economía extractivista se mantenga en el país, y la dependencia pues, que tiene el país con respecto a lo económico extractivista se pudiera mantener y sostener sobre la base ahora de unos proyectos de minería de cobre. Entonces, por eso hay una atención especial al proyecto minero en
el Chocó, en donde existe una explotación de cobre desde hace varios años, pero también con el proyecto minero por parte del Anglo Global Ashanti, que también tiene que ver con un proyecto de cobre, con una explotación de cobre, y este en particular, que fue entregado a una empresa minera canadiense, la Libero Coppers, o la Libero Cobre, y que ya está en una fase de exploración directa. Es decir, ya empezó a generar altas tensiones en la región también. Eso pues son una articulación entre una estrategia de garantizar, de mantener, de permitir, esa violencia generalizada, la presencia de los grupos armados acá que actúan de manera libre. Aquí no hay ninguna, desde hace muchos años, varios años, de que hubo esta reconfiguración del conflicto armado y si hubo una reestructuración también de los diferentes actores armados. No ha habido una, digamos, política realmente de persecución y de sometimiento para reducir los impactos de esa violencia en la población. Aquí en Putumayo, por ejemplo, el gobierno, se han sucedido una serie de asesinatos de liderazgos sociales y también de excombatientes. Aquí van cerca de 24 excombatientes de Putumayo que han sido asesinados en medio de esa violencia generalizada, y en la cual ni el gobierno actúa para detener esa violencia generalizada, ni tampoco, como ocurre en el resto del país, ha generado algún tipo de investigación que permita el esclarecimiento de esos crímenes y la identificación y juzgamiento y procesamiento de sus responsables. O sea, el gobierno no quiere que finalmente que el proceso de paz avance en el país, y por lo tanto que no avance ninguno de los puntos en particular que fueron parte del acuerdo con las FARC. Por eso, ya como se ha señalado por parte de Maya y otras, y Sonia, aquí en el Putumayo, ni los programas PEDET, ni el PENIS, ni la titulación de tierras, ni la distribución de tierras, ninguno de los puntos que tienen que ver con la reforma rural integral, el primer punto del acuerdo, que es el que le daría el marco fundamental, estructural, a resolver el problema de los cultivos, ha avanzado. Y eso es una de las reclamaciones fundamentales que hoy se hace al gobierno. O sea, rescatar los elementos que fueron planteados en el acuerdo de paz en términos de la reforma rural integral, y que ese sea el punto de partida fundamental para tratar el punto 4, que tiene que ver con la sustitución de cultivos. Si no existe ese marco estructural en el cual se pudiera darle una alternativa real, sostenible al problema de la coca, sostenible en términos ambientales, en términos sociales, en términos económicos, en términos de garantías políticas, de participación también, es el elemento clave ahí, el tema de la participación. No va a ser posible que se le encuentre realmente una salida a esta problemática, que ha notado históricamente la voluntad de las comunidades para superarla. Quien realmente pareciera que permitir que el narcotráfico perviva en estos territorios es el gobierno, en cuanto a todos los beneficios económicos y políticos que de allí se derivan para los intereses de quienes están ocupando hoy el Estado. Norberto, uno de los acuerdos es la limitación del ingreso de las autoridades a los territorios de las comunidades. ¿Se ha cumplido hasta el momento estos acuerdos o qué ha pasado con ustedes ante la situación del ingreso de la fuerza pública a estos territorios? El ingreso de las fuerzas públicas se ha venido dando en muchos casos. Esa información se la hemos dado a conocer en la anterior reunión que tuvimos con los personajes que están
están en el proceso de la consulta, ¿no? Les hicimos dar a notar con evidencia fotográfica que la fuerza pública está entrando y están pasando por nuestro territorio. En unos casos nos ha empezado a empezar a erradicar con la excusa de que no sabían de que eso hacía parte del resguardo. Sin embargo, ya hicimos a conocer eso en la reunión anterior con los delegados del Ministerio de Defensa y pues supuestamente ellos no sabían del tema, ¿no? Pero sin embargo, nos falta decirles y pues que ya se les ha notificado y esperemos que no vuelva a ocurrir eso. Mayerly, el tema de ustedes, el acompañamiento que hacen, ¿cuál es, digamos, la petición que ustedes desde el equipo jurídico, la asociación Minga, hacen al gobierno nacional ante esta situación? Bueno, nuestra petición puntual al gobierno es que se cumplan los acuerdos primero, en primera instancia se puedan cumplir las órdenes judiciales que puedan hacer acatamiento a estas órdenes judiciales y dentro de las órdenes judiciales también puedan acatar a los acuerdos que se hacen con las comunidades. El gobierno, como lo decía Javier, lleva un histórico de incumplimientos a las comunidades. Entonces, este es un llamado muy importante porque es la posibilidad de poder superar este capítulo de violencia, donde las comunidades se encuentran en plena voluntad de poder sustituir y de generar procesos sustentables, sostenibles desde sus planes de vida indígenas, campesinos, y que le puedan permitir a las comunidades la dignidad en el territorio y la permanencia en el mismo. Asimismo, hacerle un llamado al gobierno para que garantice la posibilidad de que las comunidades puedan darle trazabilidad en términos presupuestales, puedan dar los recursos, toda vez que muchos de estos procesos que se han dado con las comunidades, después de mucho tiempo de diálogo, de desgaste de las mismas comunidades, el gobierno por términos presupuestales luego niega estas posibilidades de soluciones reales y de la construcción real de una paz con justicia social. Sin embargo, por otro lado, sí puede invertir en más erradicación, en la insistencia de volver a generar aspersiones aéreas con glifosato, en invertir en más fuerza pública. Y por último, decir que este llamado al gobierno también tiene que ver con la posibilidad de que las comunidades y de que el ejército y la fuerza pública en general pueda respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales de los que allí habitan. Toda vez que estas fuertes violaciones que se han presentado en el marco de las operaciones de erradicación forzada han dejado muertes, han dejado heridos, y precisamente lo que se quiere lograr con este diálogo con el gobierno es precisamente que este plan de sustitución pueda representar la forma concertada de garantizar la dignidad y un proceso en paz que le permita a las comunidades tener otras otras fuentes económicas en el territorio. Y yo creo que por último decir que dejar otra vez puesta en la mesa y en el diálogo de que tanto las comunidades campesinas, incluso a pesar de que estos procesos de concertación así han sido muy difíciles, las comunidades campesinas y las comunidades indígenas en este escenario de voluntad, pues también han venido construyendo también otros escenarios de paz. Y eso también es importante que el gobierno lo pueda reconocer y pueda plasmarlo también en el ejercicio de aplicación de políticas públicas que mejoren las posibilidades de vida en el territorio. Bien, para el Canal 2, el canal de nuestra gente, es muy importante la opinión de los televidentes e internautas. En estos momentos vamos a escuchar precisamente a los televidentes e internautas que opinan sobre este tema de la erradicación forzada y la situación que pasan las comunidades nazas en el territorio de Putumayo. Para eso está nuestra compañera Laura Cruz con el reporte de redes sociales. Adelante, Laura.
Hola Jonathan, ¿cómo vas? Muy buenos días a todas las personas que están conectados con el Canal 2 en estos momentos y muchas gracias a todos los panelistas. Y por supuesto, para el Canal 2, el canal de nuestra gente, es muy importante su opinión. Por esa razón, todos los días leemos varios comentarios que ustedes nos dejan en nuestras redes sociales para que haya una comunicación en ambas vías. Bueno, comencemos con Eduardo Baos, quien señala: lo vivo en carne propia cuando eres un ciudadano con discapacidad en un país capaz de mantener una sociedad por debajo de una calidad de vida digna. Me da tristeza ver cómo engañan a grupos organizados como los indígenas, los campesinos, entre otros. Imagino a la población con discapacidad. Bueno, Eduardo Bao nos pone también un tema muy importante, cómo se vulneran los derechos a todas las comunidades. Y bueno, también tenemos comentarios de ustedes por medio de audios. Vamos a escuchar un audio de un televidente que en este momento se comunica con nosotros. Hola, muy buenos días. Mi opinión frente a la pregunta: ¿por qué cree usted que el gobierno nacional no cumple con lo pactado en los acuerdos de paz sobre la erradicación de los cultivos de coco? Es porque ellos le dan prioridad a otras cosas y ven eso como una segunda o tercera opción. Y también, como todas las cosas que pasan en el gobierno, dejan pasar y cuando realmente ya se ponen a ver que eso es un peligro y que trae más pobreza y que trae más muerte, entonces ahí es cuando van medio a escarbar lo que se puede, pero no es mucho lo que se logra avanzar. Es un problema de nunca acabar, en lo cual así prometan y prometan, nunca se va a acabar eso. Bueno, escuchamos una televidente que nos deja su opinión por medio de su voz y este importante tema que hoy está en el informativo Nuestra Gente. Y vamos con un segundo comentario de Mónica González Rivera, quien señala: la erradicación debe ser voluntaria, manual, con restitución de cultivos inmediata. Si no se da la restitución de cultivos y con canales de comercialización establecidos, se agrava la situación social. Esto está consignado en el proceso de paz. Hay que seguir con los acuerdos pactados en La Habana, hay que respetarlos y no acabarlos, nos dice Mónica González, por supuesto. Recordemos que hace poco se cumplían 5 años de los acuerdos de paz y es muy importante el tema que Mónica nos señala, que se cumplen los acuerdos. Bueno, también tenemos otro comentario de Felipe Rivera, quien señala: tiene toda la razón, habla con sentido común, algo que se les acabó a muchos, porque es muy fácil criticar y no saber cómo se vive en la realidad. En este momento en Colombia no se vive con calidad de vida, mantenemos en el rebusque y es lo que el gobierno corrupto quiere. Muy importante, nos están hablando de la calidad de vida también para las personas y de la restitución de cultivos, que a todos nos parece muy importante y que el informativo Nuestra Gente lo trae el día de hoy, este tema tan importante para nuestros indígenas. Bueno, Jonathan, estos fueron los comentarios de Nuestra Gente el día de hoy en nuestras redes sociales. Siga usted en estudio, por favor. Bien, muchísimas gracias a Laura y a los televidentes e internautas que opinan sobre este tema el día de hoy en el informativo Nuestra Gente. El tiempo en televisión es bastante corto, vamos a finalizar con el último comentario de cierre por parte de nuestros invitados. Mayerly Garzón nos pidió disculpas por el tema de que tuvo que retirarse del programa por un tema urgente. Vamos con Javier Marín. Javier, último comentario de cierre respecto al tema del día de hoy. La única manera que pudiera resolverse de manera en una perspectiva muy sostenible de superación de esta problemática, que ya se vuelve estructural en el país y que habría que pensarla también desde esa mirada, porque no es solamente el Putumayo, es una realidad que vive el país en tanto la confabulación desde hace varios años de los intereses del narcotráfico en las políticas de Estado y en el modelo económico mismo, tiene que ser en la raíz del tratamiento del problema que estamos tratando de resolver allí, en particular
en un departamento y aquí en particular también con una comunidad indígena como la de los Nasa. Lo segundo es que evidentemente si en contrapartida con ello es que evidentemente aquí hay que seguir persistiendo en la idea de darle una salida de paz, un tratamiento alrededor de la paz de toda esta conflictividad. Si no se supera el tratamiento militar que cada vez estos gobiernos están implantándole a la manera como asumen los diferentes conflictos socioambientales y culturales, no va a haber ninguna salida en ese camino. Si se persiste en una política antidrogas pensada desde una estrategia de guerra, que es en el fondo lo que realmente ha venido desarrollándose desde el Plan Colombia, donde los programas alternativos sociales fueron simplemente un cosmético social para el tratamiento de esta problemática. Lo tercero es que definitivamente lo importante allí a trabajar tiene que ver con cómo se reconoce los actores sociales en el territorio, empezando por el campesinado, que es en mayor medida el mayor actor criminalizado en esta política antidroga cerrada del gobierno. Y allí el campesinado en este periodo es quien más ha colocado más víctimas en toda esta política antidrogas y en medio de toda esa nueva dinámica del conflicto armado. El campesinado es quien más ha puesto también, ha sido mucho más afectado de manera permanente todos sus derechos en términos de lo económico, de lo social, de la vida misma, etcétera, de la cultura, en el caso principalmente de las comunidades indígenas. Allí, en los acuerdos de paz había planteado, por ejemplo, que había que descriminalizar este nivel de participación en la cadena del narcotráfico y que realmente no ubicar que la cadena del narcotráfico parte del cultivo que hacen las comunidades indígenas o campesinas, sino fundamentalmente es posterior a él y por lo tanto no debería criminalizarse estos actores que están en el cultivo mismo, que hacen parte tradicional. Lo segundo es que, y sobre todo que el gobierno reconozca al campesinado. Las Naciones Unidas desde el 2007 planteó el reconocimiento a los derechos del campesinado que este gobierno no ha reconocido y ha sido sistemática una negación, un desconocimiento de las comunidades campesinas, tanto en los planes de desarrollo de estos gobiernos, como también en el saboteo que ha generado alrededor de cada vez que sectores progresistas del país y democráticos han planteado en el Congreso la necesidad del reconocimiento de los derechos del campesinado. Ni siquiera estos sectores plantean un debate que argumente por qué no estarían de acuerdo, sino simplemente acuden a un mecanismo burdo que es el de retirarse del Congreso, de las sesiones del Congreso y permitir que se hundan ese tipo de proyectos. Ya va como la quinta oportunidad en que se ha insistido en el reconocimiento de los derechos del campesinado. Y si no hay un reconocimiento de ese actor tan fundamental en esta problemática, sobre el cual debería haber una protección, una intención de protección del Estado y recuperar estos actores de esa cadena del narcotráfico. Esa voluntad no se va a construir, no se tiene por parte del gobierno en la medida en que desconoce a estas comunidades, desconoce al campesinado como un actor fundamental de la sociedad, tanto en lo cultural, en lo económico, en lo social y en lo político. Y lo último tiene que ver también con lo anterior, y es que un gobierno que es negado al diálogo, un gobierno que
trata siempre de reducir los trámites democráticos, no permite la participación, y allí en el terreno de las posibilidades de la participación, como se ha notado en todas las mesas que finalmente el gobierno acepta de diálogos con el campesinado y con las comunidades indígenas, luego de intensas movilizaciones en donde las comunidades en exigencias de sus derechos les ha tocado que colocar vidas, les ha tocado que colocar libertades, heridos, personas heridas, etcétera. Finalmente el gobierno se sienta a dialogar y allí son múltiples y muy diversas las propuestas alternativas que las comunidades le han planteado, como la caracterización del territorio, los diagnósticos socioeconómicos y ambientales, la erradicación progresiva que vaya en equilibrio con la garantía de la garantía de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria, o sea, que haya un proceso progresivo que permita equilibrar la transformación económica del territorio sobre la base de garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo, lo más básico, y que realmente se vaya generando una construcción de una economía realmente sostenible. Que no suceda precisamente por ausencia de participación como en los programas anteriores, como el Plan Colombia, que muchos de los proyectos productivos son pensados desde Bogotá, desde la burocracia, y realmente allí no fructifican, porque desde la burocracia no se sabe leer ni siquiera la calidad del suelo para promover determinados cultivos, no se sabe ni siquiera leer la cultura económica productiva que tienen las comunidades en la región, no se sabe leer la dinámica agroecológica biodiversa que tiene la Amazonía en particular. Aquí se traen propuestas que funcionan por allá en los Andes o en el Caribe, pero hay un desconocimiento total de lo que es la Amazonía también, y en ese sentido, pues, si no se genera una participación efectiva y se garantiza la participación de las comunidades de esos territorios en donde hubiera una intención real, honesta, por parte del Estado de superar esta problemática del narcotráfico, estaríamos abriéndole las puertas a todas las iniciativas que aquí en estos territorios las comunidades han planteado para poder superar una economía que los tiene ligados a la criminalidad, pero en las condiciones que el gobierno ha conducido a que esta dinámica se mantenga en el territorio. Por eso la participación aquí es clave, o sea, y garantizar la participación y canalizarla. Aquí hay muchas iniciativas de los diferentes sectores. Hay muchos estudios a nivel también de la academia, de las diferentes universidades que están en la región, con la Universidad de la Amazonía, la Universidad Nacional y otras universidades que le hacen seguimiento también a la problemática a esta problemática en la región y que tienen también alternativas. Por eso aquí, desde el Putumayo, las organizaciones sociales están planteando la necesidad de generar un gran escenario nacional de diálogo que nos permita juntar todas esas perspectivas y todas esas iniciativas desde los diferentes actores que de una u otra manera le han venido haciendo seguimiento a la problemática, pero sobre todo quienes la viven diariamente y que han encontrado de alguna u otra manera también alternativas desde las prácticas propias y desde sus territorios propios, para que este punto realmente sea un debate nacional que asuma en serio un problema que ya es estructural y que va a ser difícil superar si no se atiende a tiempo, a buen tiempo y con buena medida todos estos factores que van a conducir al país a mayores profundidades en la crisis que vivimos. Bien. Norberto, tu último comentario de cierre.
Quiero que sepa el Estado que nosotros, como NASA Quinacham, estamos dispuestos a llevar el proceso de erradicación siempre y cuando ellos nos vayan a cumplir. Nosotros estamos dispuestos a erradicar, no tenemos problema ninguno, pero que el gobierno cumpla con los acuerdos que han tenido y han venido siendo de La Habana. Eso sería mi comentario de cierre. Y muchas gracias a ustedes por darnos en estos espacios para dar nuestra opinión frente a los ciudadanos de toda Colombia. Bien, agradecerles a los invitados del día de hoy, Mayerly Garzón, Javier Marín, Norberto, quien es integrante del resguardo NASA Quinachá en el departamento del Putumayo, y de igual manera a Sonia Cifuentes, quien es una líder y que nos estuvo acompañando, y a Fanny Alvarado, que también es una integrante de la comunidad NASA del departamento del Putumayo. Agradecerles a ellos con este tema muy interesante, el tema de la erradicación de las problemáticas que han vivido estas comunidades indígenas y comunidades campesinas por las arremetidas que han tenido por parte de la fuerza pública, que ha tratado de erradicar de manera forzada, hasta con glifosato, estos territorios sin dar una alternativa alguna a esta problemática que tienen dentro del incumplimiento de los acuerdos de paz, con el tema de no se ha cumplido con la reforma integral, reforma agraria integral del punto 1, y de ahí pasar al punto 4, que es la erradicación de los cultivos de coca de los acuerdos de paz. Esperemos que el mensaje es claro. Hay posibilidades de diálogo, dicen las comunidades indígenas, queremos nosotros erradicar estos cultivos de coca, pero necesitamos la alternativa, necesitamos que se cumpla de manera completa los acuerdos de paz, y hay una petición de escucha. Se busca de que tampoco la fuerza pública entre a los territorios y agreda a las comunidades campesinas e indígenas. Recuerden que este es el informativo Nuestra Gente por el Canal 2, el canal de Nuestra Gente. Tengan todos un muy buen día. A la información son principios fundamentales de la gestión pública. Por eso, la Alcaldía de Cali vela por cumplir dichos principios y en ese marco genera espacios como la Feria de la Transparencia, donde la ciudadanía tiene la oportunidad de conocer detalles sobre las actividades contractuales que adelanta el gobierno distrital. En esta Feria de la Transparencia sí que es importante insistir en la tecnología e insistir en la ruta. Y sí que es importante insistir en nuestro derecho a dar un salto digital. Además de estos espacios, caleños y caleñas pueden acceder al portal web de la Alcaldía de Cali, darle clic a la pestaña Transparencia y de esta forma conocer la normatividad y los contratos de proyectos estratégicos. Que haya una expresión ciudadana cada vez con mayor capacidad para hacer el ejercicio del control y para hacer el ejercicio de la participación en lo público. Estas acciones reafirman el compromiso del gobierno caleño por generar espacios de socialización y de seguir siendo una administración de puertas abiertas. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia.